Yo sé que todos en algún momento hemos estado en la necesidad de tomar una determinación, de hacer una elección entre dos situaciones, entre dos oportunidades. Yo sé que todos, incluso por ejemplo en el amor, yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en esa situación de elegir con quién quedarse o a quién elegir, bien sea hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre. También en algunos casos de pronto definir qué trabajo de pronto aceptar o por dónde irme en mis labores. En el estudio también, ¿cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a elegir qué estudiar? Y en muchas ocasiones, incluso aún en el desarrollo del estudio, a mediados e incluso hasta terminando una carrera universitaria, el hombre o la mujer se da cuenta que había tomado una mala decisión y que no era lo que de pronto lo llenaba en la vida. Todos nos hemos enfrentado en algún momento a tomar una decisión para dos oportunidades o dos situaciones que se le enfrentan a uno. Pero ¿y qué tal en nuestro caminar cristiano? Tenemos dos opciones: o elegir el camino de nuestro soberano creador, o elegir el camino del mundo, con todo lo que nos ofrece el mundo. Yo sé que todos, al unísono, me van a contestar: yo he elegido el camino de Dios. Pero es que esto tiene muchas implicaciones. Y la idea es que esa elección nos marque que es en esa dirección donde tenemos puestos los ojos. Pero creo que nosotros nos equivocamos y manifestamos que hemos elegido el camino de Dios, pero entonces estamos así, como que un ratico aquí y después como que me llama algo del mundo y entonces estoy aquí en este camino y entonces estamos como fluctuando entre este camino y entre este otro. Como que no hemos tomado una determinación clara, contundente, que nos marque que mi camino a seguir es este, el del soberano creador. Entonces podríamos decir que estamos indecisos, que a pesar de que estemos en una iglesia cristiana como hoy, realmente mi decisión de caminar de la mano con mi Salvador no es contundente, no es definitiva. Y que entonces el mundo me llama con muchas cosas: el dinero, la fama, el poder, la belleza, yo no sé cuántas cosas. Y el Señor nos trae una porción de la palabra donde nos invita a meditar, nos invita incluso a que realmente salgamos hoy tomando una decisión, pero una decisión clara. O bueno, o camino con el Señor con claridad, o camino en el mundo. ¿Estoy en la vía del Señor o estoy en la vía del mundo? Esa es la invitación que nos hace el Señor a través de la porción de la palabra. Y los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el primer libro de Reyes. Y nos ubicamos en el capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y nos vamos a ubicar en el versículo 20. Y dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La leo en la Nueva Versión Internacional.
Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das en este hermoso día. Podemos disfrutar desde el momento de despertarnos de ese sueño maravilloso que nos diste, Señor, y empezar a disfrutar de las maravillas de tu creación, Señor. Nos permites estar aquí en esta tu casa de oración como una bendición más, y nos regalas tu bendita y maravillosa palabra, Señor, con la que nos invitas a reflexionar en ella y a tomar decisiones, Señor. Ayúdanos a profundizar en tu palabra. Ayúdanos a recibirla, Señor, con el poder del Espíritu Santo. Permite entonces que nuestras voluntades y mentes estén totalmente dispuestas a recibir tu palabra, y que estemos definitivamente dispuestos a tomar decisiones, Señor. Y como lo dices en tu palabra, a que no más indecisiones en nuestra vida cristiana, a que no más dudas en nuestro caminar cristiano, a que no más fluctuaciones en nuestra relación contigo, Señor. Te alabamos, te damos honra en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, esta es una de las historias, podríamos decir que más dramáticas, que encontramos en el Antiguo Testamento. Para muchos estudiosos, el clima de la vida del profeta Elías, que es el que nos presenta el Señor en esta mañana, es el duelo entre Jehová y Baal, ahí sobre el monte Carmelo. Se dieron, si nosotros regresamos 1 o 2 capítulos más, podemos ver entonces que se presentaron algunos, o se mencionan algunos milagros, pero podríamos decir que solamente estos milagros fueron como el inicio del milagro poderoso, del milagro principal, porque podríamos decir que fue totalmente determinante, y más adelante nos vamos a dar cuenta que esto fue decisivo para entender, para mostrar, para ver quién realmente tenía el poder, si Dios o Baal. Eso es tremendo, porque muchas veces nos detenemos entonces que Elías oró y que dejó de llover, y que Elías que fue sustentado por una viuda. Sí, eso es bonito, pero el verdadero milagro es el que sigue, el que está aquí en el capítulo 18. Es más, el que continúa a partir de los 2 versículos que leímos. Ahí está el verdadero milagro, el milagro hermoso que debemos llevar en nuestro corazón, y que nos debe llevar a tomar la determinación, que es la invitación hoy. Por eso la invitación de hoy es para que te decidas entonces por el verdadero camino. Pero contextualicemos un poco la porción de la palabra. Según el libro de Reyes, allá en el capítulo 16, por el lado del versículo 29, entonces encontramos que Acab reinó en el reino del norte, allá en Samaria, durante 22 años. Vamos a recordar un poco. Después de la muerte de Salomón, recordemos que las 12 tribus se dividieron en 2 reinos, ¿sí? Reino del norte y reino del sur. El reino del norte fue compuesto por ¿cuántas tribus?
por 10, y el reino del sur por 2. Dice la palabra que Acab reinó en el reino del norte, allá en Samaria. Entonces ya sabemos ahí, ya con esta claridad sabemos cuando encontramos que reinó en el reino del norte, entonces ya sabemos por esta claridad que tenemos ya. Pero la palabra nos dice que este rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. E incluso nos da un detalle adicional, que hizo lo malo más que los reyes anteriores. O sea que vayan tomando entonces una idea del reinado de Acab. Como si fuera poco, Acab se casó con Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Y esta mujer obviamente que lo arrastró entonces para adorar a Baal, e incluso construirle altar a la diosa Acera, allá en Samaria. Por todo esto entonces, ¿qué creen ustedes que pasó en el soberano creador? ¿Qué creen ustedes que pasó en Jehová con el comportamiento de este rey? Y lo dice la palabra clarito, provocó la ira de Jehová sobre Israel. Ya entendemos por qué. En el capítulo 17 nos dice que Elías predice entonces una sequía, y le dijo precisamente Elías al rey Acab: no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. ¿Cómo piensan ustedes que se sentiría Acab al principio ante estas palabras? ¿Ah? Se rió, pues me imagino que sí. Pero ¿y cuando todo se empezó a dar qué? ¿Qué creen que sintió hacia Elías? No sé, respeto, según la palabra, no sintió respeto, lo que sintió fue rabia. Y mucha rabia contra él, tanto así que lo persiguió para matarlo. Lo persiguió por mucho tiempo. Entonces, luego el Señor manda aparte a Elías y le dice: Elías, escóndete, y ve allá al arroyo de Querit. Le dice el Señor a Elías, que está frente al Jordán. Pero adicionalmente le dice: mira, vas a beber del arroyo de Querit, pero ya he mandado a que unos cuervos te den allí de comer. Ustedes se imaginan el Señor diciéndote a ti que te retires por allá a un lugar desierto y que no te preocupes por la comida porque te la va a mandar con cuervos. Tremendo. Pero también la palabra nos dice que así sucedió. Por la mañana los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. En la tarde los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne. Y él bebía entonces del arroyo. Y bueno, pasados unos días, obviamente, porque no llovía, se secó el arroyo, porque no había llovido entonces sobre la tierra. Luego, más adelante, viene también palabra del Señor para Elías y le dice: bueno, ahora vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y yo ya le he dado la instrucción a una viuda para que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue para Sarepta. Allí encontró a la viuda, y de inmediato entonces Elías, me imagino que iba con sed, iba con hambre, y le dice a la viuda: dame de beber y dame de comer también. Y la viuda le dice: mijito, no tengo sino este poquito de harina y tengo este poquito de aceite, y me voy a hacer la última comida con mi hijo para después sentarnos a esperar la muerte, porque no tenemos más para comer. Y entonces y la harina no escaseó, ni el aceite escaseó, conforme a lo que le había dicho Jehová a Elías que iba a pasar. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la viuda, y cayó tan enfermo pues que este hombre perdió el aliento. Tanto así que la viuda le reclamó a Elías y le dice: pero ¿cómo es posible? Mira, tú vienes acá y lo que me traes es miseria, y mira que mi hijo entonces perdió la vida.
y llega Elías y le clama al Señor. Cuando yo leo una porción como esta, realmente siento una invitación para aprender a orarle al Señor. Porque con el Señor somos irrespetuosos en muchas ocasiones. Pero el poder es del Señor y es en el momento que Él quiera ir respetando su soberanía. Y miren cómo le dice Elías al Señor Jehová: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Te ruego que hagas volver el alma a este niño. Dice la palabra que Jehová oyó la voz de Elías y que entonces el alma volvió al niño y que revivió. Y la viuda le dice a Elías: ahora reconozco que tú eres un siervo de Dios, ¿sí? Y que Jehová realmente habla por tu boca. Ese es como el contexto para que estemos bien ubicados. Ahora llegamos al capítulo 18. Dice la palabra que pasados muchos días vino otra vez palabra de Jehová a Elías en el tercer año de la sequía, diciendo: anda donde Acab, encuéntrate con Acab, muéstrate a Acab, le dice el Señor a Elías, y yo haré llover sobre la tierra. Fue Elías entonces a buscar a Acab. Dice la palabra que el hambre en Samaria era tremenda, iglesia. Dice que el hambre era muy grande, claro, con esa sequía. Y en ese entonces Acab entonces le dice al mayordomo de nombre Abdías, y le dice: mijito, anda y busca por toda la región, por todos los arroyos, donde hay agua, ¿sí? Donde hay agua, y entonces si hay agua y hay hierba para que le demos a los caballos, para que le demos a las bestias, porque se van a morir, se van a morir. Y entonces dice también la palabra, refiriéndose a Abdías, que era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios porque Jezabel, ¿se acuerdan la esposita que tenía Acab? Ella perseguía a los profetas del Señor. Dice la palabra que este Abdías, el mayordomo de Acab, una vez escondió a 100 de los profetas del Señor y los alimentó. Obviamente que estaba corriendo el peligro, la suerte de que si se daba cuenta el rey, ¿qué le pasaba? Lo mataba. Pero era un temeroso de Dios este Abdías. Cuando Abdías sale entonces a cumplir la instrucción del rey Acab, es cuando se encuentra con Elías. Y Elías le dice, ay, ¿eres tú, Elías? Sí, soy yo, pero mira, necesito conversar con tu rey, con Acab. Necesito encontrarme con él. Y es bien gracioso, hermanos, porque Abdías, siendo temeroso de Dios, le dio más temor de Acab que del Señor. Porque él le dijo: no, hermanito, donde yo vaya y le diga que me encontré con vos y que me mata. ¿Sí? Y uno es bien llamativo ese detalle, no lo dice la palabra, pero uno lo deduce, que le dio más miedo de Acab que del Señor. Pero bueno, él fue, le dio la instrucción entonces, o le comentó, le dio el mensaje a Acab, y Acab entonces vino a encontrarse con Elías, ahí en un lugar. Y ahí donde entra entonces la porción de la palabra nuestra de hoy, versículo 20. Elías se encuentra con Acab, y entonces Acab le dice: vos sos el que estás armando todo este revolcón aquí en el pueblo de Israel. Vos sos el que estás armando todo este desorden. Y entonces Elías le dice: no, Señor, no soy yo, es usted, porque usted se alejó de Dios, se alejó de Jehová, y usted es el que está ocasionando el problema, usted es el que está haciendo el desorden. Y Elías le dice: ¿sabe qué, Acab? Reúname todo el pueblo de Israel y reúname también a los 450 profetas de Baal y reúname a los 400 profetas de Acera, que quiero dirigirles unas palabras. Así se hizo.
Entonces Acab reunió al pueblo de Israel y a los profetas ahí en el monte Carmelo. Y entonces ahí concretamente es donde viene el versículo 20 y 21. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ojo, Elías se acercó a todo el pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Y le dice esta palabra: ¿hasta cuándo seguirán dudando? ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, hermanitos? Es como que el Señor me hubiera dado esa instrucción de hablarle hoy a la confraternidad de Laureles y decirle: hermanos, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir dudosos? Eso fue lo que Elías le dijo al pueblo, y es lo que el Señor hoy le está diciendo a la iglesia Confraternidad de Laureles. ¿Hasta cuándo van a seguir dudosos, indecisos? Pero continúa y le dice Elías al pueblo: decidan. Si el Señor es el verdadero Dios, entonces sigan con Él, síganlo, sigan esa vía, sigan ese camino. Pero si ustedes consideran que el verdadero Dios es Baal, entonces síganlo a Él, sigan esa vía, sigan ese camino. Es ahí la indecisión. Pero no es tan fácil, hermanitos, decir que por estar en la iglesia están siguiendo los caminos del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos estar aquí hoy indecisos, fluctuantes? Un día muy obedientes, un día caminando correctamente y otro día nos atrapa el mundo. Es a eso que se refiere el Señor a través de su palabra. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Hermanos, cuando el profeta Elías confrontó al pueblo ahí en el monte Carmelo, los israelitas ya venían con una larga historia de prostitución con los dioses de la tierra. Esa es la verdad. Eso no se dio en ese momento, eso ya venía de tiempo atrás, y llamarlo directamente prostitución del pueblo. Y antes de desafiar a los profetas de Baal, el profeta enfrentó el pueblo con las palabras que hoy forman parte de nuestro mensaje. No sé si me hago entender correctamente. ¿Quiénes estaban en el monte Carmelo? El pueblo de Israel, estaban los profetas de Baal y estaban los profetas de Acera. ¿A quién se refirió Elías en primera instancia? Al pueblo. O sea, que cogió al pueblo y le dijo: bueno, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar dudosos? Y decídanse pues, o es el Señor Jehová si es el verdadero, o es Baal, pero decídanse. Todavía no tocó ¿a quién? A los profetas, no los tocó. Y ojalá, porque de pronto el mensaje va a estar centrado aquí, pero ustedes lean más adelante cuál fue ese milagro maravilloso, porque lo que termina el milagro es mostrando el poder de Dios, el poder y el control de Dios sobre toda su creación. Eso es una maravilla. Por eso les decía en la introducción que si se dieron unos milagros que nos llaman la atención en los capítulos 16 y 17, el verdadero milagro es este, el que ocurre después con los profetas, porque muestran el poder de Dios. Ese es el verdadero milagro. Deleítense allá en sus casas leyendo lo que viene a continuación, y ya que saben entonces que el clímax quizás del profeta Elías está ahí, qué bueno. Entonces, primero desafió al pueblo de Israel, y aunque los líderes habían conducido al pueblo de Dios por un camino que no les convenía, porque ya dijimos que de tiempo atrás y de historia ya se habían prostituido con los dioses de la tierra, ninguna persona, ningún israelita podría excusarse detrás de este hecho, como quien dice: no, es que el líder fue
el que me enseñó, el líder es el que me está instruyendo, el líder es el que me está enseñando. No, porque Él se está dirigiendo solamente a los líderes. ¿A quién le está hablando Elías? Al pueblo en general, como hoy le está hablando al pueblo en general de la confraternidad. Entonces ninguno podrá decir, no, es que ese pastor Carlos Cardona nos está diciendo. No, porque por eso la invitación es a que lean la palabra, para que ustedes mismos tengan conocimiento y me digan alguna vez, Pastor Carlos, usted está hablando herejía ya. Eso no es lo que dice la palabra. Pero si no leen la palabra, ¿cómo van a refutar lo que cualquier persona, hoy soy yo, o en las otras iglesias se paran y les presentan? Entonces, como no hay conocimiento, entonces aceptan como verdad cualquier enseñanza. Y eso era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Los líderes lo habían conducido, pero de la manera en que está conduciendo entonces la reprensión o la pregunta Elías, quiere decir que ninguno puede excusarse. Esa pregunta que lanzó Elías hacia el pueblo muestra que Elías, o que el Señor más bien creía, era que cada persona en última instancia era responsable de su propio pecado. Si el líder, iglesia, si el líder conduce mal, esto no exime a nadie de su pecado. Si el líder conduce mal, esto no exime a nadie que elija el camino equivocado. Si el líder conduce mal, esto no exime a nadie que esté entonces caminando entre esta vía, este camino, y caminando entre este otro. La decisión es suya, hermanito. La decisión es de cada uno de ustedes. Por eso deben tener el suficiente criterio para deducir si la persona que se para aquí a enseñarles la palabra lo está haciendo bíblicamente y cristocéntricamente. Como quien dice, como hablamos en Antioquia, no traguen entero, hermanos. No traguen entero. Pero la clave de toda esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel se encuentra en una sola palabra. ¿En cuál palabra? Ayúdenme. ¿Quién lo dijo? Dígalo duro. Indecisión. Pero también podríamos decir dudar. Es correcto. Indecisión, dudar, esa es la clave. Y el diccionario, cuando vamos al diccionario, nos presenta una serie de términos similares. Podríamos hablar titubear, ¿sí? Podríamos hablar fluctuar, oscilar, balancear, podríamos decir todo eso. Pero ¿entre qué? A ver si estamos claros. Entre el camino o la vía del soberano creador o sea que nos mantenemos así. Y debemos aceptarlo, hermanos. Y miren que aquí no estamos hablando contundentemente la vida del soberano creador y la vida de Satanás, porque eso nos estremece. Pero es que Satanás utiliza el mundo. Y mire que lo estamos hablando es vía del Señor y la vía del mundo. Todas estas palabras que acabamos de mencionar nos dan una idea clara del estado en que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Pero, ¿acaso no es el mismo estado en que está el pueblo de Dios hoy? Dígame con la mano en el corazón. ¿Aplica esta palabra para nosotros hoy? Totalmente. Es el mismo estado, es la misma situación. Dudando, vacilando, con altibajos, sin compromisos, como decíamos el domingo, sin iniciativa, sin atrevimiento. Ahí, sentaditos, y de pronto muy juiciositos.
y salimos y atravesamos aquella puerta, pero el mundo nos atrapa. Y entonces por eso digo yo, estamos indecisos, fluctuando, oscilando, vacilando. Y podríamos decir entonces que el pueblo de Israel no tenía un rumbo definido como no lo tenemos hoy. Estamos viviendo la vida cristiana pero sin un rumbo claro, contundente, definido. No estaban comprometidos con una sola vía, no estaban comprometidos con un solo camino. No estamos comprometidos con un solo camino, hermanos. Seamos realistas. Pero lo que debemos notar y es importante es que esto afecta es al pueblo de Dios. Estamos hablando de creyentes. ¿A quién le estaba hablando Elías? Al pueblo de Israel. ¿A quién le está hablando el Señor hoy? Al pueblo, a su iglesia, a ustedes, hermanos. Es que para los que no son parte de la familia de Dios, los no creyentes, digamos que ellos están enteramente entregados a las tinieblas, eso no tenemos ninguna duda. Y de pronto no experimentan sino por ahí ocasionalmente un breve titubeo, digamos porque su conciencia de pronto los estremece. Pero los no creyentes, los de afuera, mis hermanos, quizás ellos se sienten seguros avanzando por aquel camino por donde va la mayoría de las personas. ¿Por dónde va Vicente? ¿Por dónde va la gente? ¿Qué es lo que consideran los no creyentes? Que no, es que allá afuera, incluso sin mencionarlo, hacen lo que la mayoría lo hacen porque consideran que es lo correcto. Pero eso es lo que uno ve entonces los que no son parte de la familia de Dios. Entonces consideran que lo que elige sigue la mayoría, entonces no tiene cuestionamiento, o de pronto incluso dicen, no, es que no me lo van a cuestionar a mí. Pero como realmente esta palabra es para el creyente, es para nosotros hoy, la situación del Hijo de Dios. ¿Hay algún Hijo de Dios aquí? ¿Tan poquito? ¿Hay algún Hijo de Dios aquí? Gloria al Señor. La situación del Hijo de Dios, pero ojo, del Hijo de Dios indeciso. De aquel que está indeciso, de aquel que no ha tomado entonces esa determinación contundente de elegir el camino, de elegir la vía. Entonces, aquel indeciso ha optado por recorrer el camino que había descartado. Es decir, aquel camino por el cual, o mal camino por el cual íbamos, que de pronto en algún momento conocimos del Señor, entonces llega ese cristiano indeciso, creyente indeciso, entonces se devuelve y vuelve a tomar el camino que antes entonces transitaba. Y de alguna manera como que no logra olvidarse del todo de lo experimentado acerca del Señor. Sin embargo, como que este camino ya no le produce la satisfacción, la alegría, ya como que ese camino del Señor como que no lo llena completamente. Entonces por eso en las iglesias vemos aquel que llega, está muy alegre y de un momento a otro. Ahorita me preguntaban, hermana, ¿y qué hay de tal persona? No sé nada. Y va uno a ver por qué se retiran. No hay problema con ninguno de la iglesia, no hay problema con el pastor, simplemente están indecisos. No han tomado la decisión clara y contundente. Entonces, concretamente estamos hablando del Hijo de Dios indeciso. Entonces no disfruta de esa comunión plena con el Padre, porque digamos que su corazón está contaminado con preocupaciones
que son propias de allá del mundo, de los que andan en tinieblas. Entonces el corazoncito está preocupado es por el dinero, el corazoncito está preocupado es por la moda, está preocupado es por la belleza, está preocupado es por el poder, está preocupado es por la fama, está preocupado por el deporte. Eso es. Y uno ve, cuando habla de este tema, digamos que la descripción más exacta de este desdichado estado de un creyente indeciso, yo creo que lo podemos encontrar en Salomón. Porque Salomón intentó caminar por los dos caminos a la vez. Salomón intentó caminar por el camino de Dios, pero también intentó caminar por el camino del mundo. Ahí lo podemos ver claramente. Y las conclusiones de Salomón las podemos encontrar en el libro de Eclesiastés. ¿Recuerdan? ¿Cuál es el énfasis que hace Salomón en el libro de Eclesiastés? Una frasecita: vanidad de vanidades. Ahí está. Entonces, Elías está invitando al pueblo a una posición absoluta. Eso es lo que está haciendo Elías. Bueno, tomen una decisión, tomen una posición absoluta. Bueno, o caminan por esta vía del Señor o caminan por la vía del mundo. Eso es lo que está haciendo Elías. Pero es lo que está haciendo el Señor hoy con su iglesia. Tomen una decisión absolutamente clara. O caminan con el Señor o caminan con el mundo. Pero tomen la decisión. Como quien dice, no más indecisión, no más dudas. Es lo que nos quiere decir el Señor hoy a través de la palabra. Iglesia, la vacilación, la indecisión paraliza y nos llena de dudas y nos llena de temores. Eso es lo que hace la indecisión. Eso es lo que hace la duda. Cuando uno va al libro de Santiago, para el capítulo 1, versículo 7, uno encuentra un versículo hermoso. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo. Ojo con eso. Persona de doble ánimo. Está aquí, en este camino, pero también está en el camino del mundo. Mire, ahí está. Doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, ese capítulo 21 de Primera de Reyes 18, ojalá se lo llevaran en su corazón. Recuerden que aquí la idea no es uno aprenderse versículos y versículos, pero hay unos versículos que son bien importantes llevárselos en su corazón. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21. Cuando Elías le dice al pueblo: bueno, ¿hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo van a dudar? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Tomen pues una determinación, o aquí este camino o aquí en este otro camino, pero tómenla. Esa es la invitación del Señor hoy para su iglesia. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Decidan pues, si nuestro soberano creador es el verdadero y único Dios, sigan por este camino. Pero si para ustedes, iglesia, el verdadero Dios es lo que encuentran en el mundo, entonces síganlo. Saben que el Señor no acepta a los tibios. El Señor, en la misma palabra, en Apocalipsis 3, le dice a la iglesia: decídete si eres caliente o frío. No me gustan los tibios, los vomito. No me gustan los tibios. Y lo vimos en varones esta semana, incluso el miércoles, en Tito. Capítulo ¿qué? A ver, un varón que me recuerde.
¿Qué vimos en varones el martes? Eso sí es bonito, capítulo 1, cuando dice, profesan conocer a Dios, ahí en Tito, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Ahí está, indecisos. O este camino o el otro camino. Esa es la invitación del Señor hoy, hermano. Si un familiar, un amigo te pregunta, ¿qué predicaron hoy en la iglesia? Al menos llévense esto, hermanito, vea, el Señor me está retando a que me vaya o por este camino con Él o por el camino del mundo, punto. Esa es la enseñanza de hoy. Pero que no más indecisos, que no más dudas. Ahora yo te pregunto, ¿qué vas a decidir tú? Recuerda, el hecho que estés hoy aquí sentado no te define como alguien con una decisión clara y contundente. Ahora, si realmente tú has hecho esa decisión y estás caminando correctamente por el camino de la mano de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, dale gracias al Señor. Pero si no, pero si tu vida es de indecisión, pero si tu vida es de duda, pero si tu vida es de pronto hasta de emociones, te emocionas cuando estás aquí en la iglesia, vas al mundo, pero te emocionas con el mundo. Es el momento, el Señor te está animando hoy para que te decidas por el verdadero camino. Pero a tomar decisiones, hermanos. A tomar decisiones. Sí, yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero camino por aquí, camino. ¿A qué nos está invitando el Señor hoy? Tomemos una decisión. Si consideramos que Él es nuestro único y verdadero Dios, ya, tomemos la decisión y caminemos con Él. O tomemos la decisión de quedarnos en el mundo. Cierra tus ojitos. Imagínate ahí los dos caminos. Un camino de la mano con nuestro Señor Jesucristo ahí. Y otro camino con lo que te ofrece el mundo. Con lo que te rodea hoy, porque es una realidad. Y el Señor hoy te está pidiendo, hijito, toma la decisión, no más dudas, no más indecisiones. Si realmente consideras que yo soy el único y verdadero Dios, pues entonces ven y camina por aquí, pero no estés caminando en los dos caminos, no estés fluctuando, no estés indeciso. Es hora de tomar una decisión. Es lo que te dice el Señor hoy a través de su palabra. Ahora, ¿qué le vas a contestar al Señor? Recuerda que esto es personal, esto es individual. ¿Qué le vas a decir al Señor? Pero que tu sí sea sí, que tu no sea no. Si has de cumplirle, prométele. Si no puedes, entonces no le prometas cosas al soberano creador que no le vas a cumplir. Pero deleítate con los versículos siguientes para que veas cómo mostró nuestro soberano creador que tiene todo el poder y todo el control. Y eso entonces de pronto te va a ayudar a tomar la decisión clara y contundente
de elegir los caminos del único y verdadero Dios, de nuestro Dios. Y que muchos milagros atrás con Elías sí son llamativos. El milagro grande y contundente es en estos versículos siguientes, donde el Señor muestra: el poder es mío, el control es mío. Te alabamos, Señor. Te damos honra, te damos honor, te damos toda la gloria. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón, porque quizás hoy estamos como el pueblo de Israel, Señor, indecisos, con duda. Te damos gracias, Señor, por ese llamado que nos haces a tomar una decisión clara y contundente por cuál camino queremos transitar. De acuerdo a cómo te consideramos, Señor. Si para nosotros tú eres nuestro único y verdadero Dios, o si nos quedamos con lo que nos ofrece el mundo. Qué reto, Señor, nos entregaste en esta mañana. Y gracias, Señor, porque creo que en muchas ocasiones jugamos con estos dos caminos. En muchas ocasiones, Señor, no nos definimos por cuál vía transitar. Y vamos jugando de camino en camino, de un camino al otro, Señor. Y tú hoy nos entregas, Señor, la total claridad de que nos definamos y que no más indecisiones a partir de hoy. Te damos honra, te damos todo el honor, Señor, en Cristo Jesús. Amén.